Muy bien, y ahora nuestro invitado del segundo bloque, el señor Juan Carlos Fábregas, exdirector del Banco Central de la República Argentina. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Daniel Palacio le habla, ¿cómo le va? Encantado, un gusto, Daniel. Estoy junto con Pablo Núñez y bueno, queremos conocer algunas opiniones. Básicamente, buenas tardes Juan Carlos, Pablo Núñez te habla, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto escucharte. Primero, bueno, es una persona de mucha trayectoria, fue titular del Banco Nación y del Banco Central, y indudablemente el indicado también, la opinión de Juan Carlos es una palabra, es una definición, serán definiciones importantes porque conoce el paño como poco. Juan Carlos, metiéndonos un poco a la realidad de nuestro país, ¿qué análisis hace del rumbo económico? A ver, terminamos un año 2020 complicado, sin lugar a dudas la pandemia fue parte del problema, pero la Argentina por el 2020 tuvo una caída de 9.9 del PBI, y por supuesto que para esto si le agregamos que en el 2018 tuvimos 2,6 de caída y en el 2019 tuvimos 2,1 de caída, es un país que viene de 3 años de caída consecutiva, muy fuerte el último año, producto de la pandemia naturalmente, claro. Así que con un nivel de preocupación muy alto, eso ha pegado severamente en lo que hace a la pobreza, y ahí uno se alarma un tanto porque los últimos datos marcan que en el 2020 Argentina cierra con un 42% de personas pobres, pero lo más llamativo y más preocupante es que el 10,5 de esos son indigentes. Y si a eso todavía le sumáramos lo que pasa con los niños, que en realidad en ese marco representan, de los niños el 57,7% son pobres, y en la indigencia el 15,7%. Es grave, porque esto indica que hay 19 millones de pobres en la Argentina y hay 4,8 entre ellos indigentes. Claro. Con lo cual, el año 2020 fue realmente una catástrofe desde este ángulo. Está claro que para el 2021 se proyectaba un crecimiento que está en el orden de los 5,5 6%, pero esta segunda ola no sé cómo va a terminar pegando. Me parece que puede ser también una complicación, una vez más, adicional a los problemas del 2018, 2019 y particularmente 2020. Totalmente. Una consulta, Juan Carlos. Daniel Palacio, bueno, ¿quién te habla ahora? Sí. Si hay unos zapatos donde a mí no me gustaría estar, son en los del ministro Guzmán. Sí. ¿Cómo puede hacer para manejar un balance entre la inflación, Cristina y la pandemia? Está en un brete que ¿cómo puede hacer para salir adelante? Yo creo que la verdad que el ministro Guzmán ha dado alguna muestra en los últimos 90, 120 días muy importante, porque atacó algunos puntos centrales críticos que tienen que ver fundamentalmente con la inflación, la problemática de solucionar el problema con el Fondo Monetario Internacional y controlar el mercado cambiario en la Argentina, que les quiero decir. Ese también es un flagelo para Argentina. Pero fíjense que si uno mira los últimos guarismos vinculados al mercado cambiario, la verdad que ha habido una tranquilidad importante. En gran medida esa tranquilidad obedece a que hay expectativas por la situación vinculada al Fondo Monetario Internacional y su posible acuerdo. Está claro que por otro lado después la política manda otros mensajes, está claro. Uno que también le ha tocado en alguna oportunidad manejar variables que hacen a los números, a veces no todas
se concilian con la política. Y por lo tanto se hace muy complejo el panorama, muy complejo. Igual lo veo muy bien orientado al ministro, con una dirección clara donde hay que parar la emisión, hay que empezar a mejorar el déficit fiscal, o sea, hay que ir hacia un camino de la corrección del déficit fiscal para tener en un plazo de 2-3 años encontrar el superávit fiscal, y eso tiene que ver con el superávit comercial también en gran medida, que en ese aspecto sí hay variables importantes que van anotando que tenemos la posibilidad de mejorar la balanza comercial. Juan Carlos, llevamos varias décadas donde el peso no deja de caer y cada día cae más y cada vez se desvaloriza más. Los gobiernos siguen emitiendo dinero, el dólar sube, baja, y como corolario final tenemos las empresas, muchas empresas extranjeras que se están yendo y de alguna manera empiezan a sacar el capital fuera del país, lo cual genera desempleo y el crecimiento del desempleo. ¿Qué política debería encarar a largo plazo Alberto, en este caso porque está Alberto, para que de alguna manera se empiece a recomponer este rumbo? Miren, hay dos cosas para mí. Esta seguro es una de las que genera un poco de escozor cuando uno la menciona, pero miren, el tamaño del Estado es prácticamente imposible de sostener a futuro. Y por supuesto que la manera de corregir eso es dándole un aporte significativo a la actividad privada. ¿De qué manera se puede generar mejores condiciones para la actividad privada? Bueno, generando incentivos para el sector privado, primero para que no se vaya, segundo para que vengan, y tercero para que los que están se en mantengan, Argentina y que son inclusive empresas argentinas crezcan. Y para eso se requiere mecanismos como, por ejemplo, encontrar de qué manera incentivar el empleo privado, encontrando los mecanismos que le den mejor soporte a las empresas para tomar eso. Por ejemplo, los aportes patronales, tener que hacer algún equilibrio, hacer un mecanismo que le permita 2 o 3 años que el empresario que tome nuevos empleados no sean absorbidos los costos del sector patronal. Eso conlleva a que, por supuesto, algún día crezca de manera significativa el empleo del sector privado, no crezca más, o lo que sería ideal, que empiece a decrecer el sector público. Claro. El sector público, uno tiene claro que nadie puede pensar que se va a despedir gente en el sector público, pero solo con no tomar gente, ustedes saben que por renuncia, por fallecimiento, por jubilaciones, hay una caída entre el 3 y el 4% anual de personal en el sector público. Que si uno no tomara nuevos recursos humanos en el sector público, al cabo de 5 años uno tiene una reducción importante del 20-25%, que se hace imprescindible en la Argentina. Totalmente. Una pregunta más, ya que estamos hablando de sector privado y sector público, ¿qué opinas del rescate de IMSA? Yo creo que los rescates, me parece que es una empresa que ha tenido una actividad muy fuerte en la Argentina. Yo también, como mendocino, reconozco que ha sido una empresa que ha tenido una trayectoria inclusive internacional muy importante. Es cierto que también por muchos años una empresa que recibió siempre bastante soporte del sistema financiero en particular, inclusive de la banca pública. Pero yo creo que hay que intentar rescatar teniendo en cuenta que ahí hay valores en materia de recursos humanos muy importantes. Así que me parece que el rescate hace a la necesidad que pueden tener empresas de la característica de IMSA. No podemos perder de vista que ha sido una empresa pionera en energía en el mundo y en energía eólica hoy en América Latina. Así que
creo que hay que encontrar los mecanismos para darle soporte. Está claro que siempre también hay que pensar que no son por la vía de los subsidios, porque lo que no se puede es permanentemente encontrar una fórmula que tenga que ver con el subsidio, pero sí con el soporte. Yo digo incentivo, no subsidio, porque eso es lo que no puede seguir pagando el Estado, pero los incentivos sí son cosas que evidentemente deberían ser parte del aporte que se haga con esa empresa. Claro, y aparte, si en este caso, como bien usted decía, tendría que ser incentivo y no subsidio, porque hay miles de pymes que día a día cierran y no reciben nada del Estado y están dejando a gente afuera y son el principal sostenimiento del país, las pymes. O sea que me parece que el mensaje, más allá del rescate con IMSA, que no es la primera vez que aparece, no es claro para las pymes o para las pequeñas y medianas empresas que ni nación ni provincia llevan un plan de salvataje como con IMSA. Sí, yo creo ahí en ese aspecto, comparto que lo que falta es verdaderamente una política determinante y acabada, vinculada a los incentivos para la micro, pequeña y mediana empresa. Ahí sí veo con preocupación, evidentemente no se han aplicado las herramientas que el Estado tiene para darle el mejor soporte y brindar el capital de trabajo, la inversión. Yo creo que la banca pública, que alguna vez ha sido realmente determinante en la Argentina. A mí me ha tocado ser por muchos años empleado del Banco de la Nación Argentina, con la suerte de haber trabajado 47 años, pero haber podido ser también 8 años gerente general y 4 años presidente de ese banco. Y les quiero decir, ese banco, mientras más trabajaba, más soporte le daba a la micro, pequeña y mediana empresa, mejores resultados tuvo. Claro. Hoy, que no tiene presencia en el rubro de la micro, pequeña y mediana empresa, es un banco que evidentemente no tiene buenos resultados y no es la herramienta que el Estado necesita para eso. Claro. Yo digo, voy a dejar claro lo siguiente. Lo que sucedió en el gobierno anterior con el Banco de la Nación Argentina fue realmente una cosa anormal, porque ahí con el Banco de la Nación Argentina hubo, para mi gusto, una palabra que es un tanto agresiva, pero casi un saqueo, que ahí se atendieron solo las grandes empresas, no se le dio soporte a la micro, pequeña y mediana empresa, y le quiero decir, además, el banco no cumplió el rol que preponderante del Banco de la Nación Argentina, que es regulador y testigo del sistema. Claro. Me parece que tampoco lo ha podido recuperar ahora, pero dejo claro, hoy reconozco que lo que recibieron en el 2019 es un banco con muchas complicaciones, entre ellos algunos endeudamientos que no se sorprende, Vicentín y algunos más, por nombrar, el más mencionado Vicentín, pero les quiero decir, hay otros casos parecidos. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado en esta nota, que a gusto mío fue interesantísima, la opinión de alguien con una vasta experiencia en el tema económico. Y un referente en materia bancaria. Y mendocino. Juan Carlos, muchísimas gracias por todo y bueno, en breve vamos a estar en contacto nuevamente. Cómo no, con todo gusto, un abrazo para todos, un cariño para los mendocinos. Abrazo. Muchas gracias. Con nosotros estuvo el señor Juan Carlos Frávegas, exdirector del Banco Central de la República Argentina.